Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. La doctora Margarita Cedeño, vicepresidenta de la República, expresó su satisfacción por la decisión del presidente Danilo Medina de declarar el año 2020 como el año de consolidación de la seguridad alimentaria. A propósito de eso, el gobierno ha dado a conocer algunos de los logros que ha obtenido en materia agropecuaria, algunos de los cuales, digo yo, con base en datos que he revisado, me parecen un poco exagerados. Otros son la continuidad o la continuación de lo que se ha venido haciendo en algunos aspectos del sector agropecuario, pero hay otros que son logros tangibles de esta gestión gubernamental y hay que reconocerlo. O sea, todo esto que he dicho entonces se combina tal vez en lo que decía el presidente Danilo Medina cuando llegó al gobierno en el año 2012 de continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Bueno, entre los datos estadísticos que ofrece el gobierno sobre la seguridad alimentaria está el impacto de las visitas sorpresa, que aquí se habla del apoyo a 2.136 proyectos con una inversión de 43.700 millones de pesos. Eso a través de las visitas sorpresa, lo cual es importante porque eso es algo que ciertamente no estaba hecho, no se estaba haciendo. Se aumentó la producción de leche de 557.000 litros en el año 2012 a 887.000 litros en el año 2019. Eso también es algo tangible porque ciertamente ha habido una mejoría en la capacidad productiva de los lecheros en la República Dominicana. Se han entregado y ampliado 153 plantas procesadoras y empacadoras de lácteos, de jugos, de mango, de café, de cacao, de piña, de fresas, de macadamia. Eso también es algo importante y es algo que se le debe atribuir a este gobierno. La facilitación a pequeñas agrupaciones de productores de plantas procesadoras. En este caso 153 entre el año 2012 y el año 2018. Eso es un logro a considerar. Como es un logro a considerar, la cifra que indica y que está validada por organismos internacionales como la FAO, que la pobreza rural en la República Dominicana, la pobreza en el campo, se redujo de un 49.5%, casi 50%, a un 22.6%. O sea, se redujo más de la mitad. La pobreza rural en la República Dominicana. Digo que eso está avalado por organismos internacionales. Pueden entonces consultar las estadísticas mencioné la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Agropecuaria y la Alimentación, y hay otros organismos internacionales que también avalan esa cifra. Dice aquí, por ejemplo, que el FEDA invirtió 4.647 millones de pesos en apoyo a 495 proyectos que beneficiaron a cerca de 70.000 productores. Que el IAD, el Instituto Agrario Dominicano, invirtió 2.435 millones en 141 proyectos agrícolas en los últimos 7 años, lo cual también es válido. Habla de la autosuficiencia, el 100% de la demanda de arroz, de carne de pollo, de huevos, de guandules, de batata, de yautía, de yuca en la República Dominicana fue abastecido, de acuerdo con lo que dicen las estadísticas del gobierno en materia agropecuaria. Ahí se incluye también el abastecimiento del 100% del plátano y el guineo, pero este año, ustedes saben, el año pasado, recién pasado, que hubo dificultad con el asunto del suministro del plátano y llegó a precios extraordinarios. En años anteriores tal vez se pudo haber logrado eso. Hay datos que me parecen un poco exagerados, por ejemplo, el hecho de que la cartera de préstamos agropecuarios promedió, dice aquí, de 2012 al 2019, 40.000 millones de pesos cada año. ¿Por qué me parece exagerado? Porque 40.000 millones de pesos cada año en un informe donde también se dice que el Banco Agrícola colocó 126.000 millones de pesos en préstamos para beneficiar a 191, para beneficiar la producción en 9.6 millones de tareas. 126.000 millones de pesos en préstamos en 7 años es un promedio de 18.000 millones. Y el Banco Agrícola es que más se le presta al sector agropecuario. El año pasado, por ejemplo, el sector agropecuario recibió préstamos del sector financiero, sacando al Banco Agrícola por el orden de los 3.600 millones. Si sumamos 3.600 millones de pesos a un promedio anual de 18.000 millones de pesos, que es lo que ha prestado el Banco Agrícola, que es mucho más de lo que prestaba antes, entonces eso da un promedio anual de 21.000, 22.000 millones de pesos para el sector agropecuario en cuanto a financiamientos y no 40.000 millones como dice el gobierno. Por eso dije que hay algunos datos que me parecen exagerados. Pero hay otros que sí se pueden calificar como bastante positivos. Como el hecho de que en el año 2012
se abasteció al sector turístico del 76%. El 76% de los alimentos que consumieron los turistas en la República Dominicana en el año 2012 fue abastecido por la producción nacional. 76%, pero para una cantidad de turistas mucho menor a la cantidad de turistas que tenemos actualmente. 76% de la alimentación que recibieron 4.5 millones de turistas en el año 2012. El año pasado se abasteció el 80%, es decir, una proporción porcentual mayor, para 6.6 millones de turistas. La cantidad de turistas aumentó en casi un 50%. Y aumentó entonces la proporción también de alimentos abastecidos, lo cual indica que en efecto ha aumentado considerablemente la cantidad de alimentos que suplen productores nacionales a los hoteles de la República Dominicana para el consumo de los turistas, de una cantidad de turistas que es mucho más mayor que hace 7 años. Esos son logros tangibles. El programa de alimentación escolar, con alimentos también de producción nacional para abastecer o para garantizar la alimentación de 1.800.000 niños, niñas y adolescentes en 6.000 escuelas de la República Dominicana también es un logro importante. El hecho de que se haya desarrollado, por ejemplo, con efectividad el programa de pignoración del arroz por más de 2.000 o cerca de 3.000 millones de pesos, eso es algo que venía haciéndose anteriormente. O sea, no se trata de un logro de este gobierno, sino de la continuación de algo que venía haciéndose bien hecho, que era el programa de pignoración del arroz, o el seguimiento al crecimiento de la producción de alimentos de alta calidad, la corrección, por ejemplo, o haber logrado erradicar la mosca del Mediterráneo. Muy bien, un paso de avance ese, pero esa mosca del Mediterráneo también llegó durante la gestión gubernamental actual. O sea, fue algo que no se le puede atribuir como mal a ningún gobierno, porque fue algo que ocurrió y que nadie lo estaba esperando. Y eso provocó la prohibición de parte de Estados Unidos de la importación de frutos, de 18 productos de frutos y vegetales, hasta que se corrigiera o se erradicara esa enfermedad, y efectivamente fue erradicada gracias a una gestión efectiva de las autoridades agropecuarias locales. Pero también esa gestión efectiva debió ser tan efectiva para evitar que entrara la mosca del Mediterráneo. Por lo tanto, no debería presentarse como un logro, sino simplemente como una satisfacción a un problema que había que solucionar, independientemente de quién nos estuviera gobernando. El seguro agropecuario del Estado es subsidiado en un 50% en las pólizas a los productores. Eso también es un aporte importante del gobierno, pero es un aporte que venía también haciendo el gobierno anterior. Lo que pasa es que, en efecto, el gobierno del presidente Danilo Medina ha tratado de diferenciar la gestión del presidente Danilo Medina a la gestión del expresidente Leonel Fernández, porque ahora Leonel Fernández es un opositor. Pero no podemos olvidar que la gestión del presidente Leonel Fernández fue una gestión realizada por el Partido de la Liberación Dominicana, al cual él pertenecía, y que los funcionarios que trabajaron con el presidente Leonel Fernández eran y todavía son una parte importante, porque no se llevó muchos, del Partido de la Liberación Dominicana. Las gestiones gubernamentales de Leonel Fernández son gestiones gubernamentales buenas y no tan buenas, atribuibles al Partido de la Liberación Dominicana. Y la gestión gubernamental del presidente Danilo Medina es atribuible también al Partido de la Liberación Dominicana. Que el presidente Danilo Medina haya hecho un gobierno más enfocado en términos sociales en el bienestar y la mejoría de la calidad de vida de la gente es algo innegable, hay que reconocérselo. Se enfocó más el presidente Danilo Medina que Leonel Fernández en la inversión social, en la mejoría de la calidad de vida de la gente, en reducir la pobreza a una mayor velocidad, en contribuir con una mayor atención a los productores del campo. Y qué bueno que lo haya hecho así, pero insistir en marcar una diferencia como si fuera una raya, como dicen, de Pizarro entre a partir del 2012 y antes del 2012 es algo que políticamente no le veo como mucha razón de ser. Claro, no vamos a ponernos tampoco a elogiar la gestión del presidente Leonel Fernández, pero tampoco se puede decir que fue una gestión mala o que fue una gestión fracasada o que fue un tollo. ¿Por qué? Porque esa gestión fue una gestión del partido de gobierno actual. Y esa gestión se desarrolló con gente del partido de gobierno actual. Pero qué bueno que
el gobierno del presidente Danilo Medina haya decidido que este año sea como de consolidación de la seguridad agroalimentaria. ¿Por qué de consolidación? Porque entonces se entiende que se ha avanzado en cuanto a seguridad agroalimentaria y que hay que consolidar ese avance, que es como hablamos cuando nos referimos a la reducción de la pobreza. La pobreza en la República Dominicana se ha reducido de un 40%, 39, 40% en los últimos 8 años a un 22%. Es cierto. Ahora hay que consolidar ese proceso. ¿Por qué hay que consolidarlo? Porque los que dejaron de ser pobres pasaron a ser vulnerables. Y esa vulnerabilidad los puede llevar a la pobreza en cualquier momento por cualquier tipo de decisión en materia económica. Cualquier variación de nuestra economía puede hacer que el que salió de la pobreza vuelva a ser pobre. Y por eso entonces hay que consolidar ese trabajo, el trabajo de lucha para reducir la pobreza, ya sea en una gestión gubernamental del Partido de la Liberación Dominicana o en una gestión gubernamental de cualquier otro partido, si es que llegara a producirse eventualmente un cambio de gobierno partidario en la República Dominicana. O sea, hay un compromiso a partir de este año 2020 de darle continuidad a aspectos positivos que han contribuido con la reducción de la pobreza de manera efectiva en el país. Y aquí, bueno, muchos oyentes critican a uno porque dicen, bueno, pero Esteban Delgado se cree que este país está en alta bonanza. No. En efecto, hay pobreza todavía. Porque si decimos que el 22% de la población vive en pobreza, pues es un porcentaje alto todavía. Ese es un alto porcentaje. Y no solo eso, sino que el porcentaje, los otros 21 puntos que salieron de la pobreza, o 25 puntos que salieron de la pobreza en los últimos 8 años, no son de clase media, ni son ricos, sino que son vulnerables, repito. Y por lo tanto, entonces hay que continuar trabajando para que eso no retroceda. Porque si tenemos un retroceso, entonces sí es malo. Como ocurrió en la gestión gubernamental del Partido Revolucionario Dominicano, que hoy es el PRM, en el año 2000-2004. Que hubo una crisis financiera que al mismo tiempo afectó la economía del país y provocó un incremento de los niveles de pobreza. Entonces se perdió todo el esfuerzo de reducción de la pobreza que hubo en los años 90 hasta el año 2000, cuando llegó el nuevo gobierno del PRD, que hoy es el PRM, y entonces por situaciones diversas hubo una crisis económica que aumentó los niveles de pobreza. Luego del 2004 hacia acá se ha hecho un esfuerzo de reducción de la pobreza. Y hay que tratar de que a partir de este año 2020 continúe ese esfuerzo de reducción de los niveles de pobreza en la República Dominicana. El gobierno de la tarde.